Apagando las luces hago una oración, que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios. Buenos días, los saludo hoy 26 de junio, mes de los padres. Ser como yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver, Señora. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Dios tiene planes con la persona desde su gestación y procura bendecirle con una adecuada paternidad. En esta ocasión el tema es papás que oyen y obedecen a Dios. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda. Buenos días, el Señor les bendiga. Bendigo a todos los papás que están en esta reunión, que me están escuchando y también los que escucharán este video después. Quiero orar dándole gracias a Dios por esta mañana, por permitirme ser ese canal que Dios usa para bendecir a muchos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos da de estar delante de ti, Señor. Gracias, Padre eterno, porque hoy, Señor, estamos celebrando, haciendo un homenaje a los padres, y porque tú eres el mejor Padre, porque tú eres nuestro Padre Celestial, el que nos conoce, el que está pendiente de todas nuestras necesidades. A ti, Señor, te damos la honra, a ti te damos la gloria, a ti te damos la alabanza, a ti el honor, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella tú nos das esa sabiduría, Señor, ese conocimiento, ese temor a ti, Señor, que viene de ti para nosotros, Señor. Bendigo cada papá en el nombre de Cristo Jesús. Declaro sobre cada uno de ellos, Señor, tu paz, tu protección, Señor, el gozo de tu salvación, Padre. Quedamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vamos a leer hasta el 18, pero vamos a estar hablando sobre cada versículo de lo que Dios nos trae en esta meditación de su palabra. Vamos a leer el versículo 5, el 6 y el 7. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Paremos un momentico allí. En estos 3 versículos, Jehová está arrepintiéndose de haber creado al hombre. Dice que los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Es una situación muy parecida a la que nosotros estamos viendo en este tiempo. Estamos viendo cómo los hombres se están corrompiendo cada día más, cómo los hombres están en sus pensamientos de continuo el mal, el pecar, el ir en contra de Dios. La rebeldía que hay en el hombre ahorita es muy parecida a esta situación, tanto así que el Señor se arrepiente de haber creado al hombre. Dice que le dolió en su corazón y pensó, dijo: voy a raer, voy a exterminar, voy a acabar con la creación desde el hombre
hasta la bestia, las aves y todo lo que él había hecho, porque se arrepentía en su corazón de ver tanta maldad, que lo que él había hecho para que el hombre lo disfrutara estaba totalmente corrompido. Nosotros en estos tiempos podemos ver una misma situación y todo va mal, pero en el versículo 8 hay un pero. El pastor nos ha hablado cuando algo va de una forma y se encuentra un pero, hay una contraposición. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Allí encontramos un hombre que haya gracia ante los ojos de Dios. Y ese hombre tiene unas características. Es un padre de familia. No es un hombre solo, es un hombre que tiene esposa, que tiene hijos y que tiene una familia. Y este hombre halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Y dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y con Dios caminó Noé me parece una expresión tan linda, tan hermosa. Y recuerdo un hombre que caminó con Dios también. Un hombre que aún siendo muchacho conoció a ese Dios de Noé, a ese Dios de generaciones. Y así como en la palabra de Dios dice que con Dios caminó Noé, yo también puedo decir que con Dios caminó mi padre. Ese hombre conoció a Dios a una edad donde muchos jovencitos han conocido a Dios también. Y pueden estar caminando de acuerdo a su voluntad y otros también en esa misma edad están completamente alejados de Dios, aunque lo conozcan. Mi papá conoció a Dios de una situación, no sé si las he comentado, pero fue un momento donde estaba con sus padres en la iglesia católica y el cura o el sacerdote les hizo una advertencia que no fueran a escuchar a los cristianos. Y esa advertencia le llamó la atención a él, le causó mucha curiosidad porque el cura dijo que no fueran ahí porque al pastor cuando estaba hablando le salía fuego por la boca, le salía, por la boca, por las orejas, no recuerdo muy bien, le salía cacho, en todo caso se convertía. Y él en ese momento comenzó a pensar cómo ir a ese lugar para ver esa manifestación de ese pastor. Y en la noche cuando todos dormían, se voló de su casa y se fue a mirar al pastor, a ponerle cuidado cuando iba a empezar esa transformación. ¿Y qué ocurrió allí? Que el Señor aprovechó ese momento, esa curiosidad de ese joven para llevarlo a él, para acercarlo a él. Así como en esta situación de tanta maldad en la tierra, hay un hombre que haya gracia ante los ojos de Dios, y vamos a llamarlo padre porque hoy estamos hablando de los padres. Y yo sé que hay muchos padres que en esta mañana están poniendo cuidado en este mensaje, en esta palabra que Dios tiene para ustedes, y yo no sé cuál será la situación de cada uno, pero Dios sí conoce esas situaciones. Si a veces has perdido la fe como papá, estás pasando una situación dura, difícil con tus hijos, Dios tiene para hoy una palabra que te va a alentar, que te va a confortar, que te va a dar fe, que te va a animar. Dicen que mi papá estaba viendo toda esta situación y una canción, al terminar la prédica, una canción cautivó su corazón y al otro día volvió. Tenía mucha curiosidad de escuchar otra vez hablar a ese pastor. Y al otro día que volvió, era una campaña, él entregó su vida al Señor. Y desde ese día yo puedo decir que con Dios caminó mi padre. Y ese caminar de él marcó muchas vidas. Y entre esas, mi vida, la vida de sus hijos. Mi papá al encontrarse, al tener el encuentro con el Señor ese día, estando tan joven, empezó un caminar con él sin saber ni siquiera que Dios le iba a dar una familia.
sin saber a dónde el Señor lo iba a llevar, sin saber a cuántas personas Él les iba a compartir de Él. Pero Él halló un hombre, así como halló a Noé, y halló gracia ante los ojos de Él. ¿Por qué? Porque dice, era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y sigue diciendo, con Dios caminó Noé. Tu caminar marcará la vida de otros, papá. Marcará la vida de tus hijos, de tus generaciones, de tus nietos. Ese caminar de Noé con Dios fue una clave para lo que Dios pensaba hacer o para lo que Dios hizo. Dios está hablando de algo, tiene en su corazón pensado ejecutar algo. Ya no le estaba preguntando a Noé, no le iba a preguntar a Noé. Lo que hizo fue hablar con Noé y contarle lo que él pensaba hacer. Vamos un momentico al versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí le comenta Dios a Noé lo que va a hacer. Me imagino que lo llamó, que se acercó, que le habló y le contó la situación. Igual para Noé no era ajena a esta situación. Si él era un varón perfecto, un varón recto, un varón justo, tenía que sentir la situación de maldad que estaba viviendo en este tiempo. No era ajeno a lo mismo que Dios estaba sintiendo. Quizá por eso el Señor lo llama y le cuenta a él, porque Dios conoce nuestros corazones. Dios a ustedes como padres los conoce y conoce la situación que usted está viviendo. Quizás tus hijos en esta mañana no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios conoce ese dolor, esa tristeza, o hermanos, o tus mismos padres. Pero Noé, Dios viene y le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser. Y le dice la situación, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, a causa del pecado del hombre. La tierra estaba llena de violencia, estaba siendo dañada, muy parecido a nuestra situación ahorita. Y él le dice, yo voy a destruir la tierra. ¿Por qué le comenta esto a Noé? Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Porque Noé era un varón que caminaba con Dios, que conocía el corazón de Dios, que le dolía también en su corazón la situación que estaba pasando la tierra. Versículo 13 dice, el 14, ya entonces al contarle a Noé lo que va a hacer, lo que le está preocupando de la tierra, en el versículo 14 le dice, hazte un arca de madera. Entonces allí comienza, después de que le hace esa confidencia de lo que está sucediendo en la tierra, de por qué la va a destruir. Entonces en el 14 le dice lo que Noé tiene que hacer. ¿Por qué le dice que haga un arca? Porque a Dios le importaba a Noé, le importaban sus hijos, le importaba la esposa de Noé y las mujeres de los hijos de Noé, sus generaciones. Porque a Dios le importas tú, papá. Y así como tú le importas, también importan tus hijos, tu familia, tus generaciones. No están fuera del control de Dios. Tus hijos no están fuera de los planes de Dios. Por eso él le dice en el 14, hazte un arca. Y comienza a decirle todo lo que tenía que hacer. Esa arca era un lugar seguro para Noé. En ese momento Noé no sabe para qué es el arca. Él le está dando el diseño, le está dando las medidas, le está diciendo todo lo que debe hacer, cómo debe hacer esa arca. Pero era un arca para guardar a Noé y a su familia. Dios pensó en Noé. Cuando él piensa en exterminar la tierra, piensa en un varón, en un padre de familia que era justo, recto y temeroso delante de Dios. Usted que me está escuchando,
Usted que es un hijo de Dios, usted es un varón justo, un varón recto, un varón perfecto. ¿Por qué? Porque la sangre del Señor Jesucristo te ha hecho así. No importa si tienes miles de errores. Mi papá tuvo errores, sí. Cometió errores, sí. Pero con todo y eso, fue un varón que caminó conforme a la voluntad de Dios. Porque desde que lo conoció, lo amó. Amó a Dios, amó su obra. Amó servir en la obra. Cuando uno ama a Dios, ama también su iglesia, ama su cuerpo, ama el servir en una congregación. Yo recuerdo que mi papá salía del culto en la mañana los domingos. Yo estaba muy pequeña, creo que tendría por ahí 7 años, 6, no sé. Y ni siquiera iba a almorzar, porque pues al salir todos a la misma hora, mi mamá no había alcanzado a hacer el almuerzo. Y él salía a hacer visita después del culto a los hermanos que no habían ido a la reunión. Y yo recuerdo que yo me iba con él, subíamos bastante arriba donde se cogían los carros para ir a las veredas, y allí esperábamos un carrito, y a veces a mí me gustaba mucho estar con él, estar cerca de él, caminar con él, pero a veces también me daba pereza el sol, la caminada, y que cuando eso los papás no tenían mucha plata para gastarle a los hijos. Entonces una vez recuerdo que le dije, iba a visitar una pareja, unos ancianos. Ellos tenían unos hijos que no habían conocido de Dios, y mi papá hacía los domingos el culto en esa casa para que los hijos de esa pareja escucharan el evangelio. Y yo recuerdo que un día le dije que para qué visitaba a estos viejitos, y a mí me parecía que ya todos los viejitos estaban para morirse. Entonces él me dijo, por amor al Señor y a su obra, yo predico el evangelio. Y eso marcó mi vida, nos marcó a nosotros, o bueno, a mí. Y siempre recuerdo ese amor y ese deseo de él por hablar del Dios que él había conocido desde que estaba joven. Y yo quiero decirles algo, en ese tiempo no tenía unas zapatillas cómodas, las Nike, las Skechers, las Adidas, las Puma, ni siquiera unas más baratas, de pronto una Reebok, no, eran zapatos de material, y en ese tiempo les decían zapatillas, eran unos zapatos de material, y yo no sé, los hombres que usan esos zapatos sabrán cómo deben de cansar, porque yo veo que ahorita, por ejemplo, mi esposo se los coloca para ir a una fiesta, pero él no camina sino del carro hasta la mesa. Allí se sienta, después se va de la mesa y se sube al carro y llega a la casa y de una se los quita. Me imagino que no son zapatos cómodos para caminar. Y mi papá salía con esos zapatos. Yo lo recuerdo porque a mí siempre me gustó mucho mirar los zapatos de los hombres. Y siempre miraba esos zapatos. Y lo recuerdo así, caminando con Dios, amando a Dios, amando su obra y sirviéndole al Señor, aún en medio de todas las circunstancias y de las dificultades. Quizás hoy tu problema no sean los zapatos, quizás no te tallan los zapatos, pero de pronto tienes un problema en tu corazón, un dolor, un sentimiento, porque tus hijos no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. En ese momento que Dios le dice a Noé que se haga un arca, comienza a darle todas las medidas, todo el diseño de cómo hacerla, de cuántos pisos hacerla. Y yo me imagino que Noé estaba pensando, ¿qué pasará con mis hijos? Si Dios va a destruir la tierra, ¿qué irá a pasar con mis hijos? ¿Cómo estaban caminando sus hijos? En medio de esa situación, ¿cómo estarían ellos caminando? Habla de que Dios halló gracia ante los ojos de Jehová, Noé, pero no dice cómo estaban caminando sus hijos, ni su esposa, ni el resto de su familia. Pero hay algo muy importante, y es, el Señor le dice, hazte de un arca. Y en el versículo 17 dice, le confiesa ya para qué es el arca. Le dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Ya le comunica a Noé cómo es que va a acabar con la tierra. Recordemos que en este tiempo no llovía, sino que subía un vapor de la tierra. Entonces para Noé era muy extraño que lo que Dios le estaba diciendo, de hacer un arca en una montaña. No tenía sentido,
pero sin embargo él está atento, escuchando lo que Dios le está diciendo. ¿Qué es lo que el Señor le está hablando? Le declara el problema, le dice lo que va a hacer, que va a destruir la tierra y qué debe hacer. Le da las medidas, los materiales para que haga esa arca. Y en el verso 17 entonces le dice: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y yo pienso como Noé. Y quizás usted, papá, está pensando en este momento también. Dios va a destruir la tierra. ¿Y mis hijos? Mis hijos que no están caminando conforme a la voluntad de Dios. O ahí hay padres en este momento que también tienen a sus padres que no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así como Noé, Dios le daba las instrucciones. Creo que él estaba pensando en su familia, porque si era un hombre, un padre bueno, generoso, temeroso, recto, tenía que amar a su familia, tenía que estar pensando en su familia. Yo quiero que miremos un momentico, vamos a el libro de Job. Job capítulo 1, vamos a leer de el 1 al 6. Dice capítulo 1, versículo 1, y lo leemos hasta el 6, dice, hasta el 5, perdón. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Parecido como a Noé, ¿cierto? Tenía como las mismas características: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En Job 28, 28 dice que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Este hombre era sabio e inteligente porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Empieza narrando aquí lo primero que tenía, lo más importante: los hijos y las hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Si eran 7 hijos, entonces eran 7 fiestas a la semana, ¿cierto? Dice: cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Otra vez parecido al tiempo de Noé. ¿Qué estaban haciendo en el tiempo de Noé? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, en fiestas, y también muy parecido a estos tiempos. Ellos hacían fiestas, invitaban a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, la fiesta, pasando las fiestas, el convite, Job enviaba y los santificaba. Mira, tan importante lo que él hacía. Ustedes, como papás, que salen todos los días a trabajar, a ganarse el pan o el dinero para comprar el pan, hombres que son fieles a Dios, hombres que son fieles a su casa, hombres que trabajan para el sustento de sus hijos, que oran por sus hijos, que los colocan todos los días delante de Dios, que aman su familia, que se sacrifican por su familia. Son parecidos a este hombre. Dice que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana. Cuando terminaban todo lo que los hijos habían hecho, entonces él se levantaba de mañana. Y versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Conforme al número de todos ellos. 7 hijos, 3 hijas, por su nombre. Los ponía delante de Dios y ofrecía holocaustos delante de Dios, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos
y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No se cansaba, no se fatigaba, o sí se fatigaba y sí se cansaba, pero no de hacerlo. Aunque sintiera desánimo, aunque a veces su fe le faltara, como a ustedes papás, pero lo hacía todos los días, porque él decía, quizás mis hijos hayan pecado contra Dios, han ofendido a Dios, han blasfemado contra Dios. Entonces se levantaba y ofrecía estos sacrificios por sus hijos, por su familia. Los papás que son responsables, conozco muchos papás buenos, responsables, que salen todos los días a enfrentar la vida para llevar el sustento a sus casas, a su familia. También deben poner sus hijos todos los días delante de Dios y tener fe que si el Señor proveyó a Noé de un arca para salvarlo a él y a su familia, así Dios ha provisto un arca para salvarlo a usted y a su familia, a sus hijos, porque sus hijos, papás, están en el corazón de Dios. Dios no es ajeno a la situación, a lo que estás viviendo con ellos, no es ajeno a Dios. Él se encarga de todos nuestros asuntos. Él busca un hombre que le crea, un hombre que tenga temor de Dios, un hombre que ame a Dios, que desee caminar con Dios. Y asimismo salva su familia. Esta arca era el medio en el cual Dios iba a salvar a Noé y a su familia. Vamos un momentico a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 30. Ya sabemos que este capítulo está hablando de que Pablo y Silas están encarcelados y ellos comienzan a cantar, a entonar salmos, y dice que hay un terremoto en la cárcel, se sacuden los cimientos y ellos quedan sueltos de sus cadenas. Y en este momento despierta un carcelero. Recordemos que ellos estaban en la cárcel de más adentro, o sea, un lugar donde colocaban de pronto los presos más peligrosos, y allí en ese lugar estaban ellos, así que ese carcelero tenía que ser un hombre fuerte, un hombre que sirviera para este trabajo. Y él, cuando ve que la cárcel, las puertas están abiertas, entonces se va, saca su espada y se va a suicidar, pero Pablo le dice a gran voz, no te hagan ningún mal, nosotros estamos aquí. Dice en el versículo 30, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estos tres capítulos, partes de la Biblia, me llaman la atención, porque son tres padres. Noé es un padre que es llamado por Dios, por su rectitud, por su caminar con Dios, es llamado para salvarlo a él y a su familia, a sus hijos. Job es un padre que se presenta delante de Dios todos los días, todas las mañanas, y ofrece sacrificios por sus hijos delante de Dios, por si han pecado, por si han blasfemado contra Dios. Entonces él se presenta como ese padre que cubre su familia, que vela por su familia. Y este padre también dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero no solamente él, sino también su casa, su familia. Y versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hay una familia allí. Y esa es el arca que Dios proveyó para salvar las familias. Recordemos que él dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. El Señor se compromete con un padre y con su familia. Y ese es el deseo del corazón de Dios. Por eso él se proveyó de un arca para salvar a Noé y a su familia. Pero vemos que el arca es un prototipo de Cristo. También nos trajo al Señor Jesucristo
para que en el Señor Jesucristo usted, papá, sea salvo y también su familia, sus hijos, sus generaciones. Dios no queda ajeno a nuestras situaciones. Ese arca es Cristo. Esa es la salvación para todo el que cree en el Hijo de Dios. Vamos entonces, nosotros estamos en Génesis 6. Ojalá no se hayan ido de allí. Volvamos un momentico a Génesis 6. Dice el versículo 18. Ya aquí pienso que le vuelve el alma al cuerpo de Noé y le dice en el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Allí ya le dice qué va a hacer él con esa arca, a quién es que va a meter allí, para quién es el arca. También vemos que salvó parejas de los animalitos, pero lo primero que él le dice, el primero que va a entrar en esa arca es Noé. Dice: entrarás tú, tus hijos. Segundo, papás, sus hijos no están fuera de las manos de Dios, del control de Dios, de los planes de Dios. Ellos están allí. Si estás viendo en este momento que la situación no pinta bien, que tus hijos están en rebeldía, esa situación que Noé está viviendo en este tiempo de violencia, de suma maldad, afectaba a los hijos de Noé. Así como lo que estamos viviendo ahora afecta a nuestros hijos, afecta a tus hijos, papá. El amor al mundo, la corriente de este siglo, el trabajo de Satanás que no para de trabajar en la maldad, afecta a tus hijos, tu generación. Pero Dios se provee de un arca. Dios no te ha dejado solo. Dios está interesado en la salvación de tus hijos y de tu familia. Dice 18: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este versículo es un versículo lleno de esperanza, de fuerza, de amor. Dice: estableceré mi pacto, y establece un pacto con Noé, con una familia. Hoy Dios establece un pacto con usted, papá, y con su familia, porque las familias están en el corazón de Dios, y Él promete que de esta mala generación, un hombre, un padre que se levanta, que vela por sus hijos, que cada mañana se levanta y coloca su familia delante de Dios, Él se provee para ese papá de la bendición de tener al Señor Jesucristo. Nuestra familia, tus hijos están allí en las manos de Dios, en el corazón de Dios. Una generación que se levanta en medio de una violencia, de una generación perdida. Dios levanta tu generación. Dios levanta a esos hombres que le temen a Dios, que confían en Dios, que le creen a Dios, pero no solamente que oyen la palabra, sino que también la obedecen. Por tu obediencia, Dios va a trabajar en tu familia. Por la obediencia de mi papá, el Señor salvó su familia. Y toda mi familia, toda la familia de su generación, sus hermanos, su madre misma, sus papás creyeron en el Señor Jesucristo, porque aún después de ellos ser tan católicos, la abuela se convirtió al Señor y fue una mujer fiel a Dios, o sea, la mamá de mi papá, porque mi papá le creyó a Dios. Y saben una cosa, mi papá fue un hombre menospreciado por ser cristiano, por servir a Dios, por amar a Dios, por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después dejar que Dios fuera el que añadiera las demás cosas. Tuvo errores, sí, así como todos los papás que hoy me están viendo y como todos los seres humanos que tenemos errores, pero en esas debilidades es donde Dios perfecciona su poder. Así que eres un papá lleno de debilidades, no te preocupes, en tus debilidades Dios perfecciona su poder. No te sientas arrastrado, no te sientas
acusado. Siéntete hoy que tú eres un papá, que Dios ha puesto sus ojos en ti para hacer algo grande en tu vida y en la vida de tus hijos, de tus generaciones, de tu descendencia. Así como este versículo 18 trajo a Noé satisfacción, alegría, esperanza, porque él vio que la familia, sus hijos no se iban a perder, sino que iban a ser salvos en esa arca. Así hoy, este es un mensaje de esperanza. Yo animo a todos los papás que hoy me están escuchando, que se alienten, que se esfuercen, que crean en el poder de Dios para transformar sus vidas y las vidas de sus familias. Hay una recompensa para los padres que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios, que oyen la voz de Dios y que le obedecen. Hay una recompensa. Yo en este momento aquí, dando esta palabra a ustedes hombres, a ustedes padres, recuerdo la vida de mi padre. Quizá él nunca me vio a mí predicar. De pronto vio cuando yo me descarrié, cuando yo me desanimé, cuando me aparté de los caminos del Señor, y quizás eso le dolió mucho a él. Quizá él pensó que o no sabía si íbamos a volver, o no sé, pero sabía que la confianza estaba puesta en Dios y su caminar siguió siendo siempre el mismo. Caminó con Dios, le creyó a Dios. Nunca se desanimó por vernos a nosotros alejarnos de Dios. Creo que oró por nosotros, porque si no fueran por sus oraciones no estaríamos aquí. Oró por nosotros, nos puso delante de Dios, así como Job ponía a sus hijos delante de Dios, nos puso delante de Él. Y hoy podemos ver los resultados. Y así muchos papás que yo conozco que han orado por sus hijos, que han creído a Dios y que hoy están disfrutando, trabajando al lado de sus hijos con el Señor. Así usted, papá, no pierda la confianza, no pierda la fe. Quiero orar en esta mañana, orar por ustedes, y yo quiero que si al lado de donde usted está hay un papá, usted pueda pararse y colocar sus manos sobre ese padre y orar por este papá colocándolo delante del Señor, para que el Señor lo llene de fuerza, para que el Señor lo anime, lo levante, lo conforte en esta mañana. Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos llena de confianza, de fortaleza. Oro por estos papás, Señor, los coloco hoy delante de ti, Señor. Solo tú conoces la situación por la cual ellos están pasando. ¿Qué están viviendo, Señor? ¿Qué están pensando acerca de sus hijos? Hoy oro, Señor, para que tú fortalezcas sus vidas, sus corazones, Señor, para que puedan creer que tú eres un Dios de promesas, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios proveedor. Oro, Señor, por el corazón de cada papá que está escuchando este mensaje, para que tú, Señor, estés allí con ellos, Señor, para que los llenes de gracia, para que los llenes de tu favor, Señor. Gracias, Señor, gracias por la bendición de nuestros padres, gracias por la bendición de los papás. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor padre, pero también nos dejaste padres a nosotros para que nos cuidaran, para que nos protegieran, para que oraran por sus hijos. Hoy los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro libertad en la vida de los padres. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.